Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 101, C91-1. Kusina se fue aturdida. Kain vio sus pasos de borracho y pensó que acababa de masajearla. Y recordó que no debería haber hecho nada fuera de lo común en ese momento. Después de ese día, Kusina no visitó la tienda de postres a buscarlo durante 2 días, pero Orochimaru le envió a Kain los embriones del dragón de fuego. Estos embriones no pudieron conservarse durante mucho tiempo antes de necesitar ser incubados. Sin embargo, Kain tenía una mochila espacial que permitía el almacenamiento a largo plazo, por lo que no había necesidad de cultivarlos en el mundo ninja. Planeaba comenzar a cultivar su propia montura dragón de fuego una vez que regresara. Cuando Orochimaru le pidió a una serpiente blanca que trajera el embrión del dragón de fuego, también le transmitió algunas palabras. Quizás estuvo ocupado con tareas recientemente y no pudo disponer de tiempo para ir a la cueva Richie a practicar el modo sabio. Sin embargo, esperaba que Kain practicara el modo sabio y registrara sus sentimientos y cualquier nueva percepción en el momento adecuado, para luego prestárselos. Después de leer esto, Kain no estaba seguro de si Orochimaru estaba realmente ocupado con una misión o si simplemente estaba preocupado por la práctica del modo sabio. Sin embargo, Kain no tenía miedo de la energía natural, ya que el nuevo virus extremis era su mayor fuente de confianza. Incluso con los 3 poderosos genes del Fénix, el dragón de fuego y las células de Hashirama integrados en su cuerpo, la energía natural no debería representar un problema. Si la energía natural erosionaba demasiado su cuerpo, el virus extremis lo repararía. No mucho después de recibir los embriones del dragón de fuego de Orochimaru, Kain recibió un mensaje de Aya de que la medicina enviada desde la Tierra del Té había sido almacenada en el almacén de la ciudad y Kain podía recogerla en cualquier momento. Con esta noticia, Kain estaba listo para partir de Konoha. Sus asuntos aquí estaban casi resueltos, con solo una incertidumbre aún. Yakushino no lo convocó por segunda vez y confirmó que Mitokado Omura, Utatane Koharu y Kato Dan eran quienes habían provocado la relación entre él y Tsunade. Eran los únicos 3 que se habían acercado a Tsunade durante ese tiempo, y después de su interferencia, Tsunade se derrumbó. Estas 3 personas eran sospechosas, pero había pasado demasiado tiempo y Yakushino no pudo reunir más información. Por el momento, se centraría en estos 3. Kain estaba muy satisfecho con su progreso y simplemente le dijo que tuviera cuidado. Después de todo, esas personas no eran simples ninjas. Si no tenía cuidado, podría notar su presencia. Aunque Kain confiaba en las habilidades futuras de Yakushino aún no había alcanzado su máximo potencial. Después de explicarle todo a Yakushino Kain dejó Konoha y se dirigió a la ciudad. Cuando Kain llegó a la ciudad, Aya ya estaba allí. Desde que la relevaron de parte de su poder, se había dedicado a desarrollar el negocio. Aunque solo estaba a cargo del casino y los postres, siempre estaba ocupada. Aya, ¿tienes algo que decirme? Al notar que Aya parecía un poco extraña, Kain no pudo evitar preguntarle directamente. Has estado bajo mi mando durante mucho tiempo. Ya deberías conocerme lo suficientemente bien. Aya asintió ante sus palabras, sacó un documento y preguntó, jefe, ¿deberíamos ampliar el reclutamiento de huérfanos? Parece que el mundo ninja está a punto de entrar en guerra de nuevo, y algunas rutas comerciales se están volviendo inseguras. Para entonces, las cosas podrían ponerse peligrosas. De acuerdo, sigue con tu idea, pero muévete a otro lugar, respondió Kain sin dudarlo. Nunca pensó que pudiera haber demasiada gente. En esta época, la población era más valiosa que la moneda. Sacó el mapa del mundo ninja y rodeó la península más meridional del País del Fuego. Todas las personas adoptadas serán trasladadas aquí, y la mitad de los fondos se usará para comprar todo a los nobles terratenientes locales, tierras, tiendas, etc. El área que marcó Kain estaba ubicada entre la Tierra del Té y la tierra abandonada de los remolinos. Aunque técnicamente era parte de la Tierra del Fuego, fue en gran medida ignorada por otros. Kain planeaba ocuparla y desarrollar puertos, flotas, fuertes y una base de misiles. Sin embargo, esta requeriría la acumulación de otras tecnologías, lo que podría llevar mucho tiempo. Lo entiendo, jefe, dijo Aya. Aya intuyó vagamente las intenciones de Kain, pero su objetivo principal era salvar a más personas. Así que, tras escuchar la orden, estaba decidida a cumplirla. Sus subordinados podían encargarse de acoger a huérfanos sin hogar, pero la compra casi exorbitante de recursos de la península meridional de la Tierra del Fuego era algo que ella tendría que gestionar por sí misma. Señor Kain, ¿cuánto tiempo sin verle? No esperaba que viniera en persona.
Cuando el dueño de la librería Lichun escuchó la noticia de la llegada de Cain, inmediatamente corrió a saludarlo. Aunque otros quizás no entiendan la influencia de Cain, el dueño de la librería ciertamente sí lo hizo. Había vendido 11 libros superventas bajo 3 seudónimos, lo que le hizo ganar a la librería Lichun cientos de millones de ryo. La librería Lichun era la librería número 1 en el mundo ninja, y esto no era solo autopromoción, era un hecho bien conocido. Otras librerías tuvieron que rogar a librería Lichun que colaborara si querían ganar dinero. Jefe Mickey, ha pasado un tiempo. Además de los negocios, necesito su ayuda en una cosa más. Al ver que el jefe Mickey extendía su mano para un apretón de manos, Cain rápidamente desvió la conversación para evitarlo. Él realmente no quería estrecharle la mano a alguien que a menudo usaba sus manos para complacerse a sí mismo, y no podía aceptarlo. Chapter 102. C91, 2. Señor Cain, dígame, por favor. Nunca me negaré a hacer todo lo que esté en mi mano. El jefe Mickey parecía dispuesto a encargarse de todo, incluso antes de escuchar lo que Cain tenía que decir. El bestseller podría considerarse su primer gran éxito. Es así. Quiero pedirle al jefe Mickey algunos empleados para que me ayuden a abrir un periódico, explicó Cain, comentando la idea del periódico. Tras escuchar, Mickey comprendió el concepto al instante. Es como recopilar noticias y luego imprimirlas para venderlas. El exterior de la mansión del daimyo también está lleno de avisos, señor Cain. Aunque esto es más conveniente, ¿se puede ganar dinero con ello? En aquel entonces, ya existía algo parecido a un periódico. Incluso sin la propuesta de Cain, probablemente alguien habría creado un periódico en pocos años. Cain negó con la cabeza y respondió, definitivamente no perderé dinero, y no me importa. Lo que necesito es un canal para recopilar información y publicidad, no para ganar dinero. En ese caso, enviaré un grupo de personas para ayudar al señor Cain, dijo el jefe Mickey con una sonrisa. No podía negarse. La librería Lichun seguía generando ingresos con los libros de Cain, y como Cain no estaba directamente involucrado en el negocio editorial, Mickey no perdería la rara oportunidad de aumentar sus ventas. Después de salir de la librería Lichun, Cain fue a su propia farmacia. Aunque estaba un poco apartado de los caminos trillados, todavía era muy conocido en la capital de la Tierra del Fuego. Las propiedades en la capital no eran fáciles de adquirir, y el país más rico del mundo ninja era la Tierra del Fuego. Más del 50% del comerciante y la nobleza del país residían en la capital. Si no hubiera pedido ayuda a la librería Lichun, Cain podría haber tenido que quedarse en un hotel. Recientemente, los medicamentos en la farmacia de Cain se agotaron rápidamente después de ser entregados, aunque ahora las cosas estaban un poco mejor, las ventas seguían siendo rápidas. En cuanto al nuevo medicamento, Cain informó a los empleados sobre el plan de publicidad y luego se dirigió a su residencia cercana. Esto sin duda despertaría la curiosidad de los nobles y los animaría a comprar sus productos. Planeaba dirigirse a la cueva Richie para intentar practicar el modo sabio. Además, el país del fuego era uno de los lugares más seguros del mundo ninja. Incluso si los ninjas luchaban, no se atreverían a dañar al daimyo. Esta era la conclusión tanto para los daimyos como para los nobles. Aunque los países pequeños podían ser ignorados, los daimyos nobles de los 5 países principales jamás permitirían que los ninjas les hicieran daño. Incluso si una aldea ninja decayera o desapareciera, la mansión del daimyo perduraría para siempre. Por ejemplo, en el plan de colapso de Konoha, debido a que el daimyo del país de los vientos había confiado todas las tareas de su país a Konoha, esta decisión esencialmente arruinó el futuro de Sunagakure. Sin embargo, Rasa seguía sin atreverse a actuar contra los daimyo ni los nobles. En cambio, optaron por atacar Konoha. Esta es la influencia de los daimyo y los nobles en el mundo ninja. Cain invocó una serpiente de la cueva Richie y le ordenó que transmitiera un mensaje a las 3 princesas serpientes. Luego usó la técnica de invocación inversa para invocarse a sí mismo. Cain no tardó mucho en sentir la llamada de la invocación. No se resistió y, al instante siguiente, apareció en la cueva Richie, donde las 3 grandes princesas serpientes se encontraban ante él. ¿Quieres practicar el modo sabio? Si es así, déjame ayudarte, dijo Ichikishima Hime, la más pequeña de las 3 princesas serpiente. Sin esperar a que los demás hablaran, continuó. Hola, contratista. Soy Ichikishima Hime. De las 3 princesas, normalmente disfruto más comiendo muertos. Sin embargo, después de probar el dragón de fuego, he abandonado esa vieja afición. Cain asintió y respondió, llámame Cain. Te lo dejo a ti entonces. Por favor, explícame el modo sabio y las artes sabias de la cueva Richie. Después de que él habló, las otras 2 princesas serpientes se alejaron flotando, ya sea para regresar a sus residencias o para informar al sabio serpiente blanca. Ichikishima Hime, sin embargo, flotó lentamente detrás de Cain y habló en voz baja. Sin nuestra ayuda, sería muy difícil practicar el modo sabio de la cueva Richie. La violenta energía natural de aquí es diferente a todo lo que un ninja normal puede controlar. Pero con mi ayuda, puedes practicar el modo sabio tanto como quieras. Solo necesitas mantener un equilibrio perfecto entre tu energía natural, física y espiritual en tu cuerpo. Cain entendió esto, pero aún no sabía cómo percibir o absorber la energía natural. Ichikishima Hime pareció percibir su confusión. Se acercó más, con el rostro cerca del cuello de Cain, y dijo, déjame a mí la tarea de sentir y absorber la energía natural. Solo necesitas controlar el equilibrio de las proporciones y estarás bien.
Después de hablar, Ichikishima Ime de repente abrió la boca, revelando afilados colmillos de serpiente y lo mordió en el cuello. Kain solo frunció el ceño levemente al percibir su movimiento, pero no se resistió. No parecía un ataque. Al instante siguiente, Kain sintió una energía inusualmente poderosa que se inyectaba en su cuerpo a través de la mordedura de Ichikishima Ime. La energía interrumpió su chakra, disipándolo en energía física y espiritual. Al mismo tiempo, Kain sintió que la energía del mundo exterior entraba continuamente en su cuerpo. Esta era energía natural. Chapter 103. C92. La energía natural es una fuerza profundamente mágica. Antes de la llegada del chakra, ya existía en el mundo ninja. Puede considerarse como la energía vital del propio planeta. De hecho, que un planeta pueda sustentar la vida depende en gran medida de la presencia de energía natural. El árbol dios plantado por el clan Utsutsuki también debe seleccionar un planeta rico en energía vital. Sin él, el árbol no puede crecer. Después de que Ichikishima Ime le inyectara energía natural a Kain, usando los colmillos de la serpiente, sintió espontáneamente la potente energía natural que lo rodeaba. Esto se debía a la energía natural que circulaba por su cuerpo. Aunque la herida en su cuello sanó rápidamente gracias al virus extremis, Kain podía percibir con claridad la abrumadora presencia de la energía natural externa. En un instante, una oleada masiva de energía natural se precipitó hacia Kain. Una vez dentro de su cuerpo, fue controlada y transformada en magia y chakra. Sin embargo, a medida que la afluencia de energía natural crecía, Kain comenzó a sentirse abrumado en un minuto. Eres demasiado impulsivo, dijo Ichikishima Ime en voz baja. Los recién llegados deben absorber la energía natural lentamente. Una cantidad tan grande escapa a tu control, con o sin chakra. Se preparó para dar un paso adelante y darle otro mordisco para extraer el exceso de energía natural del cuerpo de Kain. Este era el método enseñado en la cueva Ricci. La princesa serpiente podía regular con maestría la entrada y salida de energía natural para ayudar a sus practicantes a dominarlo a la perfección. Incluso si alguien tenía poco chakra, la cueva Ricci podía ayudarle a entrenar con éxito. Sin embargo, rara vez lo hacían, ya que ninguna de las tres princesas serpiente quería que ningún ninja practicara con éxito el modo sabio. Kain fue una excepción. Él y Orochimaru eran de un valor excepcional para la cueva Ricci. Silbido. Justo cuando Ichikishima Ime estaba a punto de ayudar a Kain, su cuerpo estalló repentinamente en llamas amarillas brillantes. Las llamas consumieron su ropa casi al instante, pero lo dejaron ileso. ¿Qué es esto? Los grandes ojos de Ichikishima Ime se entrecerraron al instante, convirtiéndose en pupilas verticales. Si no hubiera esquivado a tiempo, podría haberse quemado con las llamas. Para su sorpresa, notó una fragancia seductora que emanaba del cuerpo de Kain. El aroma era tan atractivo que sintió un deseo casi incontrolable de devorarlo por completo. A medida que las llamas ardían, el olor se hacía aún más fuerte, superando incluso el atractivo del dragón de fuego hacia ella. Solo su racionalidad y el aura peligrosa de las llamas le impidieron actuar según sus instintos primarios. Las llamas la llenaron de un miedo instintivo, como si estuvieran diseñadas específicamente para reprimir a serpientes como ella. Las llamas ardieron durante casi una hora antes de extinguirse gradualmente. Cuando las llamas finalmente desaparecieron, Ichikishima Ime no pudo resistir más. Se acercó a Kain. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, Kain abrió los ojos de golpe. Petrífico total. Kain lanzó el hechizo directamente a Ichikishima Ime, enviándola a volar a decenas de metros de distancia y estrellándola contra una pared de piedra. A pesar del impacto, Ichikishima Ime no sintió dolor. A lo largo de sus miles de años de vida, su cuerpo se había fortalecido considerablemente gracias al chakra natural, haciéndolo casi inmune a tales heridas. Hiciera lo que hiciera Ichikishima Ime, no podía moverse. Era como si una fuerza invisible la retuviera, convirtiéndola en piedra. Vosotras, serpientes, sois un auténtico problema. ¿Pensabais comerme? Preguntó Kain con tono cortante pero sereno. Mientras hablaba, sacó un traje de su mochila espacial y comenzó a ponérselo. Una vez vestido, conjuró un pequeño manantial de agua clara en un bache y examinó su reflejo en la superficie. Un tenue destello de azul se cernía sobre sus ojos, tan sutil que era casi imperceptible. Kain se dio cuenta de que había entrado con éxito en el modo sabio y que conservaba una cantidad considerable de chakra infundido con magia en su cuerpo. Más importante aún, se sintió transformado, casi como si hubiera renacido. Todo su ser rebosaba de bienestar, y su poder mágico había aumentado considerablemente. Antes de esta transformación, Kain podría haber sido capaz de derribar a Ichikishima Ime, pero no tan lejos y ciertamente no contenerla por tanto tiempo. Solo podía atribuir esta nueva fuerza al gen Fénix dentro de él, que había digerido el exceso de energía natural y lo había convertido en su propio poder mágico. Kain recordó los Fénix del mundo de Harry Potter. Su origen seguía siendo un misterio, pero especuló que podrían ser criaturas mágicas nacidas directamente de la naturaleza. Tras terminar sus preparativos, Kain se giró hacia Ichikishima Ime, quien seguía paralizada. Le hizo señas para que se acercara. Princesa serpiente, ven aquí. Ichikishima Ime intentó usar el chakra sabio para liberarse de la maldición de petrificación, pero antes de tener éxito, su cuerpo flotó hacia Kain bajo su magia. Princesa serpiente, dijo Kain con voz fría, ¿de verdad planeabas atacar a un contratista de la cueva Ricci? ¿Sobre todo mientras practicaba el modo sabio? Ichikishima Ime protestó apresuradamente. No.
Aunque el olor de tu cuerpo es increíblemente tentador, no planeé nada parecido en ese momento. Kain la observó atentamente un momento y luego sacó una botella de Veritaserum de su mochila espacial. Era la única que tenía, comprada a Borgin y Burkes. Si mientes, ni siquiera el sabio serpiente blanca podrá protegerte, advirtió. Sin esperar respuesta, Kain vertió toda la botella de Veritaserum en Ichikishima Hime. Una vez que la poción hizo efecto, repitió su pregunta. Princesa serpiente, ¿qué estabas planeando hacer ahora? Quería usar la excusa de inspeccionar tu modo sabio para sacarte un poco de sangre, admitió Ichikishima Hime sin dudarlo. El aroma de tu cuerpo es irresistible. Me resulta incluso más atractivo que un dragón de fuego. Kain levantó una ceja y luego añadió, ¿y? ¿Planeabas comerme? No respondió ella. Si te comiera, el sabio serpiente blanca me castigaría sin duda. Solo quería probar. Satisfecho por ahora, Kain conjuró una barrera mágica para sellar la cueva, asegurándose de que nadie del exterior pudiera escuchar su conversación. Una vez colocadas las barreras, regresó a Ichikishima Hime. Con el Veritaserum aún en vigor, la presionó para obtener más respuestas sobre la cueva Ricci. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuándo se fundó la cueva Ricci? Las únicas artes sabias en la cueva Ricci son la reencarnación inorgánica y la técnica del choque blanco. ¿Qué suele hacer la sabia serpiente blanca? ¿Cuál es su debilidad? Kain la bombardeó con preguntas, una tras otra. Pero apenas 10 minutos después, antes de que pudiera responder siquiera la mitad de las preguntas que tenía en mente, los efectos del Veritaserum comenzaron a desaparecer. Al ver esto, Kain levantó la maldición de petrificación sobre Ichikishima Hime. ¿Qué me hiciste? Comenzó enojada. Antes de que pudiera terminar, unos zarcillos de piedra brotaron repentinamente del suelo. Como serpientes serpenteantes, se envolvieron firmemente alrededor de su pequeño cuerpo en un instante. Ichikishima Hime jadeó, sorprendida. La técnica de reencarnación inorgánica. ¿Aprendiste este arte sabio solo por oírme mencionarlo una vez? No es reencarnación inorgánica, pero se le parece, respondió Kain con calma. Al combinar magia con chakra sabio, Kain controló las piedras, manipulando su forma con magia y usando chakra sabio para aumentar su dureza. Con chakra sabio infundido, las piedras se volvieron más duras que el acero. Con un movimiento de su mano, Kain atrajo hacia él al fuertemente atado Ichikishima Hime. Princesa serpiente dijo con voz fría y firme, aunque no pretendías matarme, tus acciones son inaceptables. De ahora en adelante, serás mi bestia invocadora. Si te invoco, deberás luchar por mí. Ichikishima Hime dudó. Has aprendido tantos secretos de la cueva Ricci gracias a mí, murmuró a regañadientes. Pero al encontrarse con la mirada firme de Kain, se dio cuenta de que no tenía otra opción. Si se negaba, probablemente no sobreviviría el día. De acuerdo, dijo con voz a regañadientes. Luego, su tono se suavizó un poco. Pero, ¿puedo probar tu sangre en el futuro? ¿Solo un poco? Veremos cómo te desempeñas, respondió Kain, liberando su control sobre las piedras. Entonces sacó un pergamino y se lo entregó. Haz el pergamino de invocación. Y ni se te ocurra intentar nada. Si lo haces bien, quizá te recompense la próxima vez con una copa de mi sangre. Una taza. Exclamó Ichikishima Hime, con los ojos brillantes. Recordó vívidamente el seductor aroma de su sangre de antes. La idea de beber una taza entera parecía demasiado buena para ser verdad. Espero que cumplas tu palabra, dijo rápidamente, entusiasmada ante la perspectiva. Sin perder más tiempo, Ichikishima Hime comenzó a crear el pergamino de invocación. Mientras la observaba trabajar con seriedad, Kain sonrió para sus adentros. Decidió que, al regresar, fabricaría unas copas de vino en miniatura, cada una con capacidad máxima de 10 mililitros. Cualquier futura copa de sangre para Ichikishima Hime sería servida en esas. El pergamino de invocación en sí era sencillo de fabricar. Tanto Ichikishima Hime como el sabio serpiente blanca eran capaces de elaborarlos. Mientras que el sabio serpiente blanca podía crear pergaminos de invocación para toda la cueva Ricci, Ichikishima Hime solo necesitaba hacer uno para ella y Kain. Una vez completado el pergamino, Kain firmó. A partir de ese momento, pudo invocar a Ichikishima Hime siempre que la necesitara en combate. Sin embargo, el verdadero valor de Ichikishima Hime residía en otra parte. Su experiencia ayudando a otros a dominar el modo sabio le permitiría a Kain entrenar a más subordinados capaces de manejar esta poderosa técnica. A Kain no le preocupaba que Ichikishima Hime rompiera su promesa. Entre su fuerza y la irresistible tentación de su sangre, la antigua princesa serpiente le permanecería leal como su bestia de invocación exclusiva. Después de dejar la cueva Ricci y regresar a la capital del País del Fuego, Kain comenzó a sentir cambios sutiles pero profundos en su cuerpo. Kain descubrió que parecía capaz de mantener el poder del modo sabio indefinidamente. Sin embargo, según Ichikishima Hime, no era prudente mantenerlo por largos periodos. El uso prolongado de energía natural agotaría constantemente la energía física y mental de un ninja. Incluso sin utilizar ningún ninjutsu, mantener el modo sabio requería un esfuerzo constante para regular la absorción de energía natural, lo que creaba un desgaste constante tanto en el cuerpo como en la mente. Pero el cuerpo de Kain era diferente. El gen Fénix en su interior parecía absorber la energía natural sin esfuerzo, convirtiéndola en poder mágico. Esta reposición continua de poder mágico le permitió permanecer en óptimas condiciones en todo momento. Necesito aprender algo de magia, pensó Kain. Si no, todo este poder mágico se desperdiciaría.
Decidido a explorar el mundo de la magia, Kain decidió hacer primero los preparativos y arreglos necesarios dentro del mundo ninja antes de embarcarse en su próximo viaje. Chapter 104. C93, 1. Jefe, las nuevas medicinas se venden como pan caliente. Solo han pasado 10 días y ya hemos vendido un tercio de nuestras existencias. Necesitamos reponerlas cuanto antes, le dijo emocionado el gerente de la farmacia del País del Fuego a Kain. En secreto, el gerente compró 2 pastillas y visitó el distrito del placer para probarlas. De no ser por su trabajo, habría comprado una caja entera y se habría pasado una semana encerrado en una casa de placer. Kain respondió: la reposición tardará al menos medio mes. Por ahora, la producción es la que es, pero ten por seguro que el siguiente lote se entregará de forma continua. El gerente de la farmacia dudó un momento antes de añadir: jefe, algunas personas han estado preguntando por usted. Parecen nobles criados, a juzgar por su comportamiento y apariencia. ¿Qué debo decirles? Ignóralos, dijo Kain con desdén. Kain esperaba que el Viagra se volviera tan popular. A 150 ryo por pastilla, el precio de tan solo 2 tazones de ramen, la gente común podía permitirse comprar un par para probar. En cuanto a las consultas, la mayoría provenían de nobles codiciosos, pero a Kain no le preocupaba. Su fábrica farmacéutica estaba ubicada en las tierras del té y las olas, muy lejos de la influencia de la Tierra del Fuego. Como mucho, los nobles podían entrometerse en sus farmacias locales. Sin embargo, si se atrevían a causar problemas, Kain tenía una contingencia. Sus nombres acabarían en la lista negra de Kakuzu. En los últimos 2 años, muchos tontos han sido reemplazados por la eficiencia generadora de ingresos de Kakuzu. Durante su estancia en la capital, Kain mantuvo un perfil bajo. Cuando no estaba absorbiendo energía natural o practicando técnicas de sellado, su clon de sombra estaba ocupado creando un periódico. Miki, dueña de la librería Lichun, le había prestado todo su personal, incluyendo un editor jefe con experiencia. Tras unos días de reclutamiento, el periódico estaba casi listo para su lanzamiento. Recopilar información y transmitir mensajes suponía algunos desafíos, pero Kain tenía soluciones. Por ahora, confiaría en el telégrafo. Con el tiempo, planeaba introducir la televisión e internet en el mundo ninja. La existencia de telégrafos en el mundo ninja sorprendió a Kain, algo que supo por el editor jefe de la librería Lichun. Aunque incómodos de usar, los telégrafos eran mucho más rápidos que los mensajeros a caballo. Como ni Kain ni su equipo eran ninjas, no podían confiar en el ninjutsu ni en mensajeros ninja entrenados. En cambio, tuvieron que conformarse con las herramientas disponibles. Distribuir periódicos por toda la Tierra del Fuego a la vez no era viable. El telégrafo tenía un alcance limitado, así que Kain decidió centrarse en 4 puntos clave por ahora: la capital, la aldea de Konoha, el pueblo y la calle principal. Main Street, que antes era solo una reliquia cultural y atracción turística, se había convertido en un centro bullicioso gracias a Kain. Después de abrir 2 casinos allí, los jugadores de las zonas cercanas acudieron en masa al lugar, transformándolo en un punto de acceso vibrante. El pueblo es de naturaleza similar. Su prosperidad atrae naturalmente el interés y las aspiraciones de la gente de las zonas cercanas. La proximidad de estas 4 localidades crea un área relativamente controlada y manejable para las operaciones del periódico Kain. Actualmente, los centros de noticias más importantes son Konoha y la capital del País del Fuego. Kain discutió con el editor jefe cómo estructurar el periódico y decidieron dividirlo en 4 secciones principales: noticias, entretenimiento, publicidad y rumores. Estas secciones se seleccionaron cuidadosamente para atraer a un público amplio. Los rumores exagerados y las historias exageradas, en particular, fueron procesados artísticamente para fusionar la ficción con la realidad. Para la gente común del mundo ninja, que tiene opciones de entretenimiento limitadas, estas historias son especialmente cautivadoras. Silenciosa y metódicamente, Kain impuso un sello maldito al editor jefe y al equipo directivo del periódico. Este sello era sutil y difícil de detectar. Como estos individuos eran civiles comunes y corrientes, no ninjas, no tenían forma de descubrirlo. El sello maldito tenía un doble propósito: aumentar gradualmente su lealtad a Kain y asegurar su obediencia. Con el paso de 1 o 2 años, su lealtad a Kain se profundizaría. Después de 10 años bajo el sello, probablemente seguirían sus órdenes sin dudarlo, incluso si les ordenara morir. Una vez que la oficina del periódico estuvo a pleno rendimiento, Kain se propuso conocer al daimyo del País del Fuego. Planeaba usar a los aristócratas asociados con la librería Lichun para hacer las presentaciones necesarias. Desafortunadamente, Kain aún no dominaba la maldición Imperius. De lo contrario, podría haber controlado a algunos nobles clave. Sin embargo, controlar al daimyo él mismo era mucho más arriesgado. El daimyo estaba custodiado por los 12 ninjas guardianes, que operaban tanto abiertamente como en la sombra. Aunque se desconocían su número y funciones, su fuerza era comparable a la de los Junin. Protegiendo al daimyo día y noche, hicieron que fuera casi imposible manipularlo sin ser detectado. Aún así, la solicitud de Kain de reunirse con el daimyo fue rápidamente concedida. Su seudónimo por sí solo bastaba para ganarse el respeto de la mayoría de los nobles, pues el mundo ninja sentía una profunda reverencia por las figuras literarias. A través de la familia Lichun, Kain fue llevado a la mansión del daimyo y se le concedió una audiencia en la torre del castillo. El daimyo del País del Fuego era sorprendentemente joven y delgado. Sostenía un abanico que usaba para ocultar parcialmente su rostro. Señor Kain, por favor, tome asiento, dijo el daimyo cálidamente.
Al conocerse, la satisfacción del daimyo con Kain aumentó. En su opinión, solo una persona con el refinado porte de Kain podía producir obras literarias tan extraordinarias. Pero el daimyo no podía estar más equivocado. Kain era, en el fondo, un astuto hombre de negocios. Al encontrarse con otros de su especie, casi podía oler el olor a dinero en ellos. Chapter 105. C93, tos. No pude soltar tus obras, dijo el daimyo, palmeando una pila de libros sobre la mesa. La escritura es absolutamente maravillosa. El entusiasmo en su voz era genuino. Después de todo, Kain había sido meticuloso al seleccionar las novelas que presentaba al daimyo. Kain-san, ¿necesitas algo hoy? Kain nos molestó en palabras amables y fue directo al grano. Su Majestad, recientemente he fundado un periódico en la capital. Su principal propósito es, Kain explicó las funciones del periódico y los recursos que necesitaba. El daimyo escuchó atentamente, considerando la propuesta. Para él, sonaba similar a los avisos oficiales emitidos periódicamente por su oficina, aunque con un alcance más amplio y un contenido más diverso. Una oficina de prensa, qué interesante, comentó el daimyo, cerrando su abanico y sonriendo. Entonces, señor Kain, ¿le gustaría mi apoyo para su oficina de prensa, bajo la autoridad de la prefectura de daimyo, para ayudarle a recopilar más noticias sobre ninjas? El daimyo hizo una breve pausa antes de continuar. ¿Qué te parece esto? Te nombraré ministro de publicidad del País del Fuego en nombre de la mansión del daimyo. Esto te permitirá recopilar información bajo la autoridad oficial del País del Fuego. Sin embargo, deberás proporcionar una copia de cualquier noticia relacionada con ninjas a la oficina del daimyo. Puedes ocuparte del resto como creas conveniente. Poco tiempo después, Kain fue escoltado respetuosamente fuera de la mansión del daimyo por guardias samuráis. Mientras se alejaba, no pudo evitar sonreír. El daimyo del País del Fuego claramente no comprendía la verdadera amenaza que representaban los ninjas. A partir de la discusión, Kain pudo notar que el daimyo desconfiaba de los ninjas y rápidamente se dio cuenta del valor potencial del periódico. Al ofrecer su apoyo, el daimyo había asegurado un grado de control sobre la operación, pero al hacerlo, también había elevado a Kain a una posición oficial, atrayéndolo a sus filas nobles. Para el daimyo, la condición de literato de Kain facilitaba su trato de igual a igual. Otorgarle un título gubernamental era una forma de incorporarlo a su seno. Sin embargo, la influencia del daimyo era débil. Su autoridad sobre las aldeas ninja equivalía a poco más que maniobras políticas e intentos de socavar su poder. El control real estaba fuera de su alcance, y estaba claro que no había previsto plenamente las implicaciones del plan de Kain. El apoyo oficial es suficiente, pensó Kain. Con este respaldo, ni siquiera Sarutobi Hiruzen tendrá una razón válida para oponerse a mí en el futuro. Satisfecho con el resultado, Kain se dirigió a la redacción del periódico. Entregó los documentos oficiales de la mansión daimyo al editor jefe y le encargó que hiciera varias copias. Estas servirían como credenciales de prensa para el personal durante entrevistas e investigaciones. Kain permaneció en la capital un tiempo más antes de recibir una respuesta de Aya. Han pasado casi 2 meses, murmuró Kain mientras desenrollaba el pergamino. El progreso de Aya no es muy lento, pero se nota que está siendo metódica. Aya, acostumbrada a los métodos ninja, todavía usaba pergaminos en lugar de papel de carta, un hábito que a Kain le parecía divertido. El informe detallaba sus gastos recientes. Casi 100 millones de rin gastados en 2 meses. La mayor parte del dinero se había destinado a la adquisición de casas, tiendas y campos que anteriormente pertenecían a una familia noble. Parecía que hacía tiempo, el noble terrateniente había planeado trasladar a su familia a la Tierra del Fuego. Sin embargo, su riqueza era limitada y, al no haber nadie dispuesto a hacerse cargo de sus bienes locales, la reubicación se había estancado. La oportuna intervención de Aya le permitió comprar sus propiedades a un precio favorable. Tras enterarse de las acciones de Aya, Kain contactó directamente con el noble. Tras varias conversaciones, este accedió a vender todos sus bienes y trasladar a su familia al interior, donde planeaba adquirir nuevas propiedades. Curiosamente, el motivo de la decisión del noble estaba indirectamente relacionado con las actividades de Kain. El hombre se dedicaba al comercio del té, pero su negocio empeoró cuando varios de sus nobles socios fueron asesinados por un grupo desconocido recién llegado a la zona. Este conflicto se agravó, provocando la muerte de 3 nobles en la Tierra del Té. La finca del noble, situada a solo un día de viaje de la Tierra del Té, alguna vez había disfrutado de un entorno tranquilo. Ahora, el caos amenazaba con extenderse hasta su puerta, y su familia corría el peligro de ser exterminada. Por miedo, el noble no perdió tiempo en buscar a Aya y vender todas sus posesiones. Pero para Kain, esto era solo el comienzo. La península sur de la Tierra del Fuego albergaba a casi 7 familias nobles. Para establecer un dominio adecuado, Kain necesitaba adquirir todos sus bienes. Dejar incluso a un forastero en la zona sería como un cabo suelto. Aya seguiría trabajando en esta expansión. Kain confiaba plenamente en ella y no delegaría la tarea en nadie más a menos que ella misma no pudiera seguir negociando. Mientras tanto, Kakuzu había demostrado ser invaluable para las operaciones de Kain. Durante la última incursión a la fortaleza ninja fronteriza de la aldea de Konoha, Kakuzu solo había obtenido 2 recompensas de misión, pero se quejó con Kain, insistiendo en que con más tiempo, podría haber desmantelado por completo las defensas fronterizas de Konoha. Kakuzu se había convertido en el guante negro de Kain, encargándose de gran parte del trabajo sucio.
Gracias a sus esfuerzos, los casinos de Kain habían operado con seguridad en el País del Fuego durante varios años sin interferencias. Sin embargo, la crueldad de Kakuzu había despertado recientemente la ira de Konoha. Tras matar a demasiada gente en el País del Fuego, fue perseguido por los ninjas de Konoha y obligado a retirarse a otros países para participar en misiones de recompensa por un tiempo. Kain sabía que las acciones de Kakuzu eran excesivas. Si no se mantenía discreto, Konoha seguiría enviando ninjas más fuertes tras él. En ese momento, los legendarios Sannin seguían activos en Konoha. Si Kakuzu se volvía demasiado imprudente, corría el riesgo de enfrentarse a un oponente capaz de matar incluso a alguien tan hábil como él. Chapter 106. C94, 1. Kain-san, ya les comenté a algunos amigos la sugerencia que hiciste la última vez, pero la mayoría la considera poco realista. Es difícil para el tercer Mizukage tomar la iniciativa de iniciar una guerra contra otras aldeas ninja. Terumishin volvió a reunirse discretamente con Kain. La última vez, la sugerencia de Kain le pareció muy buena, pero considerando al tercer Mizukage, parecía difícil de implementar. ¿Cómo podría renunciar a su situación actual y optar por iniciar una guerra contra otras aldeas ninja cuando ya estaba implementando la política de niebla de sangre, apuntando a los clanes de linaje y reuniendo poder? Kain sonrió, sacó el mapa que había preparado de antemano y le dijo a Shin: esto es fácil. Si alguien te confía una tarea con una gran recompensa, ¿la aceptarías? Terumishin respondió sin pensar: por supuesto que lo aceptaría. Al fin y al cabo, las solicitudes de misión son la base de la supervivencia de una aldea ninja. Ni siquiera Mizukage se atrevería a negarse a aceptar misiones ajenas, a menos que el cliente oculte información. Kain continuó: enviaré a alguien a Kirigakure con una misión. La tarea es destruir la flota y los muelles aquí en el Reino del Rayo. Con la fuerza de los shinobi de la niebla, debería ser fácil. Terumishin asintió y estuvo de acuerdo. Ninguna aldea ninja debería atreverse a luchar contra los shinobi de la niebla en el mar. Si eso sucediera, el líder del bando contrario sería un ingenuo. Una vez que los ninjas Shinobi llegaban al mar, podían unir fuerzas y usar el jutsu estilo agua para crear un tsunami de más de 10 metros de altura, destruyendo fácilmente una flota y un muelle. ¿Pero por qué esta flota? ¿Tienen algo especial? Kain-san, esta flota y el muelle, propiedad privada de la familia del ministro de Finanzas en el País del Rayo. Su dominio es comparable al de la aldea Shinobi de la Nube. Hace poco, intentaron apoderarse de la ruta marítima cerca del País del Té y hundieron uno de mis barcos. La capacidad de Kirigakure para destruir a su familia sin duda angustiará mucho al hombre del País del Rayo, y seguramente ordenará a la aldea Shinobi de la Nube que tome represalias. No, aunque el ministro de Finanzas no lo ordene, la naturaleza dominante de Raikage obligará a los Shinobi de la Niebla a compensarlos. Después de escuchar esto, Terumishin dijo enojado: estos tipos son realmente desvergonzados. Pensando en el estilo consistente de Cloud Shinobi Village, Terumishin lo encontró muy razonable. El dominio de la aldea Cloud Shinobi es bien conocido en el mundo ninja. Si quieren técnicas secretas, las toman. Si carecen de recursos, se apoderan de ellos. A veces, Raikage lidera el equipo y ha llevado el enfoque de bandido hasta el extremo. Quizás se deba a que la filosofía en ese lugar es muy uniforme, pues todos pertenecen a la facción de las artes marciales. Se dice que el segundo Raikage era un poco pacifista, pero al final fue asesinado por los hermanos dorados y plateados, pertenecientes a la facción de las artes marciales. Solo la aldea Shinobi de la Nube en el mundo ninja se atreve a extorsionar abiertamente a países pequeños. Las demás aldeas ninja usan alianzas para encubrir sus acciones, mientras que la aldea Shinobi de la Nube es difícil de competir. Si no hay problemas, alguien irá pronto a la aldea ninja a emitir una comisión. En cuanto a los siguientes pasos, Shin, debes saber cómo manejarlos. Tras oír esto, Terumishin asintió de inmediato. Por supuesto que lo entiendo. Esta es una de las pocas oportunidades que tenemos para nuestro clan sucesor de linaje, y me gustaría agradecerle a Kain-san por su ayuda. No es nada. Este asunto también me beneficia. Al menos, habrá un oponente menos en el futuro. Kain negó con la cabeza y le dijo a Shin: sin embargo, las posibilidades de que tus clanes de sangre tomen el poder son muy escasas, a menos que el tercer Mizukage cometa un error y se elija un nuevo Mizukage. Si la lucha se vuelve demasiado feroz y finalmente fracasa, Shin, siempre te recibiré con los brazos abiertos. Esto era una pista. Kain creía que las posibilidades de victoria de los clanes sucesores de la línea de sangre eran bajas, a menos que el clan Kaguya tomara la iniciativa y aprovechara la falta de control total del tercer Mizukage sobre la aldea para dar un golpe de estado. Todavía había una posibilidad, pero sería difícil. Konoha cumple 42 años y ya se están produciendo fricciones en el mundo ninja. Esta vez, el ataque de Kirigakure a la propiedad del ministro de Finanzas del País del Rayo aceleraría la guerra. Después de despedir a Shin, Kain pensó un poco más en el plan. Una vez que estalló la guerra, obtenía recursos poco a poco. Vendía medicinas y suministros médicos, reunía a la población para formar una guardia y fortalecía la Tierra del Té y la península sur de la Tierra del Fuego estableciendo industrias y fábricas militares. Con el tiempo, el mundo ninja se convertiría en su patio trasero. Habría muchos obstáculos. Los daimyo de los 5 países principales, las aldeas ninja, Madara Uchiha, Zetsunego y el futuro Otsutsuki. Casi todos estarían en el bando contrario. Sin embargo, también existían aliados potenciales. La aldea de Konoha con el cuarto Hokage y Orochimaru.
Mientras Kain no dañara la aldea y le proporcionara a Orochimaru conocimiento de otro mundo, no había razón para que no pudieran cooperar. Los ninjas del linaje de los shinobi de la niebla que huyen, los shinobi de la arena estériles y otros también podrían ser aliados potenciales. Con eso en mente, Kain se dio cuenta de que el plan de hacer del mundo ninja su patio trasero no era imposible, pero tomaría al menos 20 años. Solo se necesitan 20 años para convertirse en el amo de un planeta, y este aún se encontraba en un estado feudal con un poder extraordinario. Si pudiera controlarlo por completo, sería una gran ventaja para Kain. Pero el desafío sería considerable. Chapter 107. C94, 2. Mientras Kain pensaba en esto, su ambición creció infinitamente. Se veía a sí mismo como un empresario colonialista a través del tiempo y el espacio, pero sus métodos eran relativamente suaves. En el mundo ninja, debía ser delicado, ya que siempre habría descendientes superpoderosos. Comparado con el mundo de Harry Potter, el mundo ninja aún se encontraba en un estado incivilizado. Si Kain pudiera controlar a Madara Uchiha y a Zetsu Negro, tendría la oportunidad de gobernar todo el planeta. Oficina de locaje de la aldea de Konoha. Hoy, aparte de Sarutobi y Ruzen, solo hay 3 personas más en la sala. Para discutir este asunto, Sarutobi y Ruzen también le pidió a los Anbu que vigilaran la puerta para evitar que alguien interrumpiera, como Tsunade, quien nunca tocaba. Te he llamado aquí hoy porque quiero decirte algo confidencial. Sarutobi y Ruzen observó a Namikaze Minato y Kato Dan. Por si el jutsu de aislamiento espacial no fuera suficiente, la técnica del dios del trueno volador de Namikaze Minato y la técnica de espiritualización de Kato Dan eran las últimas defensas posibles para la aldea de Konoha. La última explosión no fue causada por un espía del país del trueno, sino por alguien que todos ustedes conocen. Maestro tercero Kage, ¿está hablando del comerciante Kain? Kato Dan frunció el ceño levemente y supuso que Danzo, el asistente del Hokage, también le había revelado información relacionada recientemente. Ahora, al oír la confirmación del tercero Kage, inmediatamente pensó en otra persona. Es él. Jiraiya pareció sorprendido y preguntó rápidamente. Anciano, ¿cómo puede ser ese tipo? ¿No es de origen común y no vendió tantas medicinas a Konoha? Jiraiya, la razón por la que no quería que te involucraras es porque eres demasiado impulsivo. Este asunto tiene que ver con los secretos de Konoha. Además, pase lo que pase hoy aquí, no debes revelar nada a nadie después de que te vayas. Sarutobi Hiruzen golpeó su pipa enojado, luego miró a Namikaze Minato, indicando que Jiraiya no estaba tan sereno como su aprendiz. Era de origen común, pero tras la herida de Nawaki, Kain creó un suero que podía curar cualquier herida, aunque no era perfecto. Acudió a Tsunade en busca de ayuda para perfeccionar el suero, y Tsunade, con la esperanza de salvar a Nawaki, accedió. Sarutobi Hiruzen continuó. Después de eso, se añadieron células de Ashirama al suero del virus extremis, lo que le permitió a Nawaki controlar el linaje del estilo Malera. Kain también se inyectó el suero, y ahora posee las mismas habilidades que Nawaki. Lo sabemos con certeza. En ese momento, Tsunade todavía quería convencer a Kain de unirse a Konoha, pero nunca imaginó que la relación entre la alta gerencia de Konoha y Kain terminaría así. Hace poco, Danzo descubrió que las medicinas que Kain vendía habían aparecido en Kirigakure, violando nuestro acuerdo original. Ante el riesgo de una fuga de estilo Malera, Danzo decidió tomar medidas contra Kain. Kain ya había mostrado ninjutsu espacial, así que Danzo preparó una barrera para aislar el espacio, basándose en la investigación del segundo Hokage. Ni siquiera la técnica de invocación funcionaría dentro de ella. Pero falló inesperadamente, y las fuerzas Anbu y Road perdieron 5 escuadrones. ¿5 escuadrones? Al escuchar las palabras de Sarutobi Hiruzen, tanto Kato Dan como Jiraiya mostraron ira en sus rostros. Eran 20 camaradas que acababan de morir. Al principio, pensaron que era un espía de la aldea Cloud Shinobi, pero no esperaban que fuera Kain, un hombre de negocios. Jiraiya luego preguntó, anciano, ¿le dijiste a Minato que aprendiera la técnica del dios del trueno volador? Quizás solo la técnica del dios del trueno volador, al ser un ninjutsu espacial, pueda atacar el ninjutsu espacial del oponente. De lo contrario, la aldea de Konoha prácticamente no tendría forma de enfrentarse a él. Sarutobi Hiruzen negó con la cabeza y compartió con Namikaze Minato y Kato Dan la información que había recopilado de Nawaki sobre el nuevo virus extremis. Su resiliencia es asombrosa. Incluso si le cortan las manos y los pies, se recuperan en segundos. Además, es casi inmune a los venenos. Orochimaru probó 4 tipos diferentes de veneno de serpiente en Nawaki, pero ninguno surtió efecto. También posee una extraordinaria resistencia a las ilusiones. Las propias ilusiones de Nawaki eran mediocres, pero ahora ni siquiera las de Orochimaru le afectan. Estas habilidades, combinadas con un ninjutsu espacial imparable, hicieron callar incluso a Jiraiya. Con razón el anciano se sentía incómodo. Aunque la fuerza de Kain no es abrumadora, es increíblemente difícil de controlar. Con la explosión de ese día, la aldea de Konoha no podría protegerse contra una persona así si fuera provocada. Sarutobi Hiruzen dijo solemnemente, les digo esto hoy porque ustedes dos tienen la oportunidad de lidiar con Kain si unen fuerzas, pero solo hay una oportunidad, así que no deben actuar precipitadamente. La técnica de espiritualización de Kato Dan es muy diferente a las ilusiones. Se controla directamente con el cuerpo espiritual, lo que puede tener un efecto durante unos segundos. Luego, Namikaze Minato usará al dios del trueno volador para teletransportarse, ya sea para matarlo o sellarlo. La técnica del dios del trueno volador de Minato es aún reciente. Debes esperar hasta dominarla por completo.
Como mínimo, debes alcanzar el nivel de la técnica del segundo Hokage. Les adelanto esto hoy porque este asunto es de nivel S. Solo ustedes tres y los asesores lo saben. Nadie más puede estar informado. Además, debes actuar como si nada hubiera pasado. Continúa perfeccionando la técnica del dios del trueno volador y la técnica de espiritualización. Si es necesario, Konoha te apoyará plenamente. Sarutobi Hiruzen habló con una expresión muy solemne, sus ojos recorrieron a los tres, especialmente a Jiraiya. Jiraiya respondió con una expresión de disgusto. No me mires, anciano. Prometo que ni siquiera Tsunade y Orochimaru sacarán ninguna información de mí. Está bien, puedes retirarte. Chapter 108. C95, 1. Después de salir del edificio del Hokage, Jiraiya y Kato Dan intercambiaron una mirada, asintieron el uno al otro y se dirigieron en dos direcciones completamente diferentes. Ambos sabían que el otro sentía algo por Tsunade. Aunque no interactuaban mucho en la aldea, se consideraban rivales en el amor. Sin embargo, Tsunade no tenía ningún interés romántico en ninguno de ellos. Jiraiya era un compañero de equipo y acompañante, mientras que Dan era simplemente un colega. Además, con su atención en otras cosas, había poco espacio para el romance. Jiraiya había estado persiguiendo a Tsunade desde sus días en la academia, pero sus esfuerzos no dieron frutos. En cuanto a Kato Dan, había hecho intentos, pero en ese momento, la atención de Tsunade estaba completamente consumida por la recuperación de su hermano menor Nawati, su trabajo en la reforma del sistema médico y la Comisión Especial de Desarrollo de Medicamentos de Kain. El romance era lo último en lo que pensaba. Después de caminar un rato, Jiraiya se giró de repente hacia Namikaze Minato y le dijo, Minato, ¿has pensado en la técnica del dios del trueno volador? Deberías visitar a Sakumo Honen. El comentario de Jiraiya no fue casual. La esgrima de ataque Sakumo era reconocida, incluso más que la fama del Sannin. Mientras que los Sannin se habían ganado su título tras una batalla con Anzo el Salamandra, Sakumo había alcanzado su prestigio únicamente gracias a la maestría con su espada. Incluso el daimyo del País del Fuego lo admiraba profundamente. Jiraiya agregó, el hijo de ataque Sakumo comenzó la escuela recientemente. Quién sabe, tal vez aprendas algo de él también. Pero Minato sonrió cortésmente y negó con la cabeza. No, gracias, Jiraiya-sensei. Agradezco su guía, pero la esgrima no es lo mío. Jiraiya asintió, curioso. ¿Por qué no? Las habilidades de Sakumo podrían complementar las tuyas. Minato respondió, quiero desarrollar un jutsu poderoso que no dependa de sellos manuales. Para mí, la esgrima no ofrece ninguna ventaja real sobre un kunai. Además, ya domino el chakra de transformación de la naturaleza del estilo viento. Para demostrarlo, Minato sacó un kunai. En un instante, una fina capa de chakra del estilo viento envolvió la hoja, emitiendo un zumbido agudo. Jiraiya observó la exhibición, impresionado, pero no sorprendido. Ya veo. Bueno, si es así, te apoyaré. Le dio una palmadita a Minato en el hombro y añadió, he hablado con el sensei sobre ti. Si tienes alguna pregunta sobre ninjutsu o necesitas orientación, puedes consultarlo en cualquier momento. Jiraiya continuó, a partir de hoy, serás parte de un escuadrón Chunin formal con otros dos. Cuando te conviertas en Chunin, un cuarto miembro se unirá al equipo. Minato parpadeó sorprendido. Jiraiya-sensei, ¿te vas de la aldea? Sí, respondió Jiraiya asintiendo. El anciano me ha asignado otra misión. Estaré fuera un tiempo. En realidad, Jiraiya buscaba una excusa para abandonar la aldea. Sarutobi Hiruzen, desconfiado de su tendencia a actuar independientemente, le había asignado una misión de inteligencia a largo plazo. Esto era en parte para evitar que Jiraiya se metiera en problemas y que se repitiera el incidente de la aldea de la lluvia. Si algo similar ocurría de nuevo, Sarutobi podría no tener más remedio que marcar a Jiraiya como traidor. La expresión de Minato decayó brevemente, pero rápidamente la reemplazó con una sonrisa decidida. Cuando regrese, Jiraiya-sensei, habré completado el desarrollo de mi nueva técnica. Jiraiya sonrió, apoyando una mano en la cabeza de Minato. Cuento con ello. Aunque Sarutobi Hiruzen había informado a Namikaze Minato y Kato Dan sobre los peligros ocultos en la aldea, no les asignó más tareas. La razón era simple. La tasa de fracaso era demasiado alta y aún no estaban al nivel requerido. Aunque Kato Dan era un Chunin de élite, la inteligencia reunida por Rootianbu reveló que Kain poseía habilidades como la manipulación espacial que anula las barreras que aíslan el espacio. Contra un oponente tan formidable, la fuerza combinada de Namikaze Minato y Kato Dan ofrecía pocas posibilidades de éxito. Las probabilidades de fracaso eran abrumadoras. Sarutobi Hiruzen no estaba dispuesto a actuar hasta que la situación pudiera manejarse con absoluta certeza. Jiraiya se fue inmediatamente después de anunciar su partida, pero antes de irse, convocó a los otros dos estudiantes del equipo. Aunque Jiraiya se preocupaba genuinamente por todos sus estudiantes, el talento a menudo creaba una brecha inevitable entre los ninjas más fuertes y los más comunes. Los otros dos miembros del equipo, a pesar de su arduo trabajo, probablemente no progresarían más allá del nivel de Chunin especial en el futuro. Antes de partir, Jiraiya invitó a sus estudiantes a una comida de despedida y nombró oficialmente a Namikaze Minato como el nuevo capitán del equipo. Como capitán, Namikaze Minato solo hizo pequeños ajustes a la rutina del equipo. Tras hablarlo con sus dos compañeros, decidieron aumentar ligeramente el número de misiones que aceptaban. Como ninjas independientes, completar misiones era su única forma de ganar dinero.
En los últimos meses, habían pasado gran parte de su tiempo aprendiendo ninjutsu bajo la guía de Jiraiya, lo que les dejaba pocas oportunidades para realizar misiones. Como resultado, sus fondos se estaban agotando. Namikaze Minato sugirió un enfoque equilibrado. Completar 6 misiones al mes. 3 de rango B y 3 de rango C. De esta manera, podrían ganar suficiente dinero y, al mismo tiempo, tener tiempo para descansar y entrenar. Sus compañeros de equipo accedieron de inmediato. La fuerza y el liderazgo superiores de Namikaze Minato lo convertían en la elección natural, y confiaban en su criterio sin dudarlo. Chapter 109. C95, 2. Sin embargo, después de que el equipo se disolvió por el día, Namikaze Minato se encontró sin saber qué hacer a continuación. ¿Debería practicar mi ninjutsu?, pensó. Pero con las misiones que empezaban mañana, no tenía tiempo ni concentración para sumergirse en un entrenamiento serio. Las palabras del tercer Hokage le pesaban profundamente. Además de desarrollar un nuevo jutsu, quería mejorar la técnica del dios del trueno volador, en particular sus limitaciones contra las barreras de aislamiento espacial. Cumplir con las expectativas del señor Hokage le pesaba. Entonces recordó algo más que el Hokage había mencionado. Kusina aún no sabe la verdad sobre ese tipo. Y me dijeron que no se la revelara a ella, ni a nadie más. Ni siquiera Jiraiya-sensei compartirá esto con Tsunade-sama ni con Orochimaru-sama. Definitivamente no puedo decírselo a Kusina. La idea inquietó a Namikaze Minato. Tras reflexionar un poco, decidió visitar a Kusina de todos modos. Aunque no podía contarle los detalles confidenciales, al menos podía persuadirla de mantenerse alejada del peligroso individuo en cuestión. Kusina había trabajado con un equipo de misión durante un tiempo después de graduarse de la academia, ya que su excepcional talento y habilidad en las técnicas de sellado habían llevado a Sarutobi Hiruzen a transferirla al equipo de sellado. Esta decisión no solo garantizó su seguridad sino que también le permitió utilizar plenamente sus habilidades. Además de su trabajo con el equipo de sellado, Kusina a menudo ayudaba con el equipo de barrera. Aunque permanecer en estos dos departamentos le permitió a Kusina mejorar rápidamente sus técnicas de sellado, la desventaja fue la falta de oportunidades para realizar misiones, lo que la dejó con muy pocos ingresos. Además, cada vez que visitaba a Kain, su pequeño bolso naranja era inevitablemente confiscado. Esto dejaba a Kusina con tan pocos ahorros que recurrió a fabricar pergaminos de sellado en su tiempo libre para venderlos y ganar dinero extra. Kusina. Cuando Kusina terminó su día de trabajo y se dirigía a casa, escuchó una voz familiar que la llamaba una vez más. Namikaze Chingin, ¿qué quieres? No tengo tiempo para comer contigo, dijo Kusina con expresión vacía. Recientemente, mientras leía una novela, se dio cuenta de que Namikaze Minato había estado siguiendo una estrategia de cortejo típica de las historias románticas. Le pareció una tontería. No se trata de comer. Tengo algo importante que decirte, respondió Namikaze Minato con tono serio. Si ese es el caso, habla. Si es posible, por favor mantente alejado del dueño de la tienda de postres Kain, dijo, su expresión volviéndose aún más seria. ¿Por qué? Antes de que pudiera explicarlo, Kusina lo interrumpió furiosa. ¿Quién se cree este tipo para decirme con quién puedo o no ser amiga? Pensó indignada. Ni siquiera Lady Tsunade interferiría así. Porque es peligroso, explicó Minato. Parece que ocurren accidentes a su alrededor con frecuencia, y no es de Konoha. Si sigues pasando tiempo con él, Minato dudó, sin saber qué decir sobre las muertes de Anbu y agentes de raíz. En lugar de eso, intentó formular su advertencia con cuidado. Callarse la boca. Antes de que Minato pudiera terminar, Kusina estalló, con los ojos entrecerrados. Sus palabras le recordaron sus primeros días en Konoha, cuando la academia la había marginado por ser una forastera. Mis asuntos no te incumben. No vuelvas a molestarme. Espera un minuto, Kusina, sonido metálico. 6 cadenas doradas emergieron repentinamente de la espalda de Kusina. Antes de que Minato pudiera reaccionar, las cadenas lo envolvieron, atándolo firmemente con capas de eslabones de adamantío. Dios del trueno volador, suprimido. Minato quedó atónito. Intentó activar la técnica del dios del trueno volador para escapar, pero las cadenas habían suprimido por completo su chakra, dejándolo sin poder. HMPH. Aunque Kusina estaba furiosa por la interferencia de Minato, no tenía intención de hacerle daño. Después de todo, era un ninja de Konoha. Con un movimiento de sus cadenas de adamantina, arrojó a Minato fuera del camino y lo puso a salvo. Minato golpeó el suelo con fuerza, rodando 2 veces antes de recuperar el equilibrio para evitar estrellarse contra una pared cercana. Las cadenas de adamantina eran un poder que Kusina había despertado hacía mucho tiempo, aunque rara vez las usaba dentro de la aldea. Oye. ¿Qué haces? Las peleas de ninjas están prohibidas en la aldea. Un grupo de agentes de seguridad Uchiha presenció el incidente. Uno de ellos se acercó rápidamente, preparándose para detener a Kusina y Minato por violar la ley. Antes de que el Uchiha pudiera acercarse más, 2 agentes Anbu aparecieron en un instante, interceptando la situación. Este asunto es competencia de la Anbu, declaró uno de ellos, dirigiéndose al equipo de seguridad. Nos encargaremos de ello a partir de ahora. Aunque los ninjas Uchiha no entendían completamente la situación, sabían que el Anbu era directamente bajo el Hokage y tiene autoridad sobre la aldea, incluido el equipo de seguridad. Una vez que los agentes Anbu indicaron que tomarían el control, los ninjas Uchiha se fueron a continuar sus patrullas en otros lugares. La explosión del incidente anterior había hecho que muchos aldeanos perdieran la confianza en el equipo de seguridad.
Para solucionar esto, el equipo extendió su horario de patrullaje para restaurar la confianza pública. No importa, dijo secamente uno de los ninjas Anbu. Los dos agentes Anbu se dirigieron a Kushina y Namikaze Minato por separado, indicándoles que abandonaran la escena. Una vez que ambos cumplieron, un agente Anbu siguió a Kushina de distancia, mientras que el otro se fue temporalmente para informar el incidente al Lord Hokage. Estos Anbu habían sido asignados por Sarutobi Hiruzen para proteger al Hinchkriki de 9 colas. Sin embargo, sus deberes iban más allá de la simple protección. También se les encomendaba supervisar las actividades diarias de Kushina. Sarutobi Hiruzen se había vuelto cada vez más cauteloso debido al fortalecimiento de su relación con Kain, un desarrollo que demandaba su atención. Sarutobi Hiruzen se sintió inseguro ante este acuerdo. Había excluido intencionalmente a Kushina del programa Raíz de Danzo, pues no estaba dispuesto a someterla al duro y deshumanizante entrenamiento ninja que éste empleaba. En cambio, quería que Kushina formara lazos fuertes con los herederos de la voluntad de fuego de Konoha, creyendo que tales conexiones ayudarían a mantener el control sobre los 9 colas. Pero las cosas no salieron según lo planeado. Un solo error creó una cascada de malentendidos, lo que condujo a una situación cada vez más complicada. Chapter 110. C96, 1. Después de regresar al mundo Marvel, Kain hizo un balance de todo lo que había ganado durante su tiempo en el mundo Hokage. El mayor beneficio fue, sin duda, el modo sabio y la capacidad de manipular la energía natural. Al probarlo, Kain descubrió que el mundo Marvel también contenía energía natural y podía absorberla continuamente. Este descubrimiento abrió inmensas posibilidades. Otra gran ganancia fue su capacidad de amplificar el poder mágico, un recurso que podía mejorar significativamente sus habilidades. Además de eso, había adquirido un embrión de dragón de fuego. Sin embargo, Kain se dio cuenta de que criarlo atraería la atención de varias facciones. A pesar de su relación de cooperación con el general Ross, lidiar con fuerzas codiciosas ansiosas por controlar un dragón de fuego sería un desafío considerable, especialmente porque Kain viajaba con frecuencia entre mundos. Decidió que era mejor retrasar la intervención del dragón de fuego hasta que se hiciera más fuerte o contara con un grupo de subordinados leales. Para lograrlo, dominar las técnicas de sellado sería esencial. Kain también obtuvo las fórmulas de 3 medicinas específicas en el mundo ninja. Los ingredientes eran bastante comunes, pero tendría que volver a analizar las proporciones para garantizar su eficacia. Hace tiempo que me fui, pensó Kain, planeando sus próximos pasos. Primero visitaré el centro de investigación biológica, luego revisaré la empresa y mi casa. Me pregunto cómo estará Betty. Kain pensó entonces en otra oportunidad: reclutar a los Banco. En ese momento, Anton Banco y su hijo Iván probablemente atravesaban sus circunstancias más difíciles. Anton había intentado sacar provecho de su invención conjunta del reactor Arc, pero Howard Stark se había negado a hacerlo. En cambio, Howard denunció a Anton ante el gobierno estadounidense, lo que resultó en su deportación y su ruina financiera. Esta situación lo dejó empobrecido y con mala salud. Si la memoria de Kain era precisa, Anton Banco moriría alrededor de 2009. La muerte de Anton probablemente fue una fuerza impulsora detrás de la venganza de Iván Banco contra Tony Stark. Salvar al anciano Banco podría brindarle a Kain la oportunidad de reclutar a 2 físicos e ingenieros mecánicos de primer nivel. Más allá de eso, obtener la tecnología del reactor Arc antes que Stark podría darle a Kain una ventaja significativa en el sector energético. Si bien sus aplicaciones en energía limpia eran notables, Kain vio su verdadero valor en la tecnología militar. Con su propio grupo de seguridad militar, los usos potenciales del reactor Arc en armamento avanzado serían incomparables. Mientras Kain formulaba su plan, tomó su teléfono para comunicarse con Betty, quien todavía se desempeñaba como su asistente personal. En ese momento, Betty había salido a almorzar con Bruce Banner, una oportunidad única para relajarse en medio de su ocupada agenda. Betty había aceptado a menudo las invitaciones a cenar de Kain en el pasado, pero ahora, al pensarlo, sintió una punzada de culpa hacia Bruce. Decidida a hacer un cambio, decidió terminar la relación inapropiada con Kain y limitar sus interacciones a una dinámica estrictamente profesional, similar a la de colegas, en el futuro. Bruce, lamento mucho lo sucedido últimamente, comenzó Betty, pero sus palabras se cortaron cuando de repente su teléfono sonó desde el interior de su bolso. Al sacarlo, miró el identificador de llamadas. El corazón le dio un vuelco. Tras una breve disculpa a Bruce, dudó, pero finalmente contestó. ¿Ahora? Hoy es mi día libre, dijo, intentando sonar firme. ¿Sabes lo ocupada que he estado este mes? No. Hizo una pausa, escuchando la voz del otro lado, y luego suspiró. De acuerdo. De acuerdo, iré. Bruce había estado observando su expresión durante la llamada, y una sensación de desánimo lo invadió. Ya sabía lo que venía. En cuanto Betty colgó, guardó el teléfono en su bolso y se volvió hacia Bruce con una mirada de disculpa. Bruce, lo siento mucho. Surgió algo inesperado. Tengo que irme. Bruce se entristeció e intentó persuadirla, aunque a regañadientes. Betty, no hemos tenido una conversación seria en casi 3 meses. Ni siquiera nos vimos el mes pasado. Lo sé, dijo Betty con un tono cargado de arrepentimiento. Es culpa mía, Bruce. Lo siento. Pero el cabrón de mi jefe no me ha contactado en más de un mes, y este asunto debe solucionarse de inmediato. Ella agarró su bolso, se levantó y agregó, lo siento, Bruce. Reprogramemos la cita.
Antes de irse, Betty pagó la cuenta, luego corrió a su auto y se fue a encontrar con Cain. Mientras tanto, Bruce estaba sentado solo en el elegante restaurante, contemplando su comida intacta. Bebió su copa de vino tinto de un trago, apartó el plato y se fue. Cuando Betty llegó al lugar que Cain le había indicado, él pareció sorprendido de verla detrás del volante. Betty, ¿por qué conduces? ¿Dónde está Paul? Preguntó Cain, arqueando una ceja. La llegada del elegante deportivo fue, sin duda, inesperada. Betty lo miró con enfado mientras Cain se sentaba en el asiento del copiloto. Le di a Paul unos días libres para que los pasara con su hija. ¿Y tienes idea de lo difícil que es para mí tomarme un solo día libre? El edificio de oficinas, el reclutamiento, la expansión de la producción, tu empresa biofarmacéutica, el nuevo hogar, todo lo estoy gestionando yo sola. Y que conste, mi especialidad en la universidad es biología celular, no administración de empresas. Cain se recostó y escuchó la sarta de quejas de Betty, con expresión inmutable. Mientras ella continuaba su diatriba, de repente se inclinó y le metió un trozo de chocolate en la boca. El gesto inesperado tomó a Betty por sorpresa, y se detuvo a media frase. A pesar de su frustración inicial, no se sintió del todo molesta por la acción. Después de todo, habían sido más que profesionales en el pasado. Aunque había decidido terminar con su relación, ver a Cain en persona le dificultó mucho la decisión.